Ahora todos como las águilas, nuevas fuerzas. Vuelva santo. Un, dos, tres y... los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, los que aman a Jesús, los que aman a Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Santo, santo. Ya lo sabía. Vuela, vuela. Ay, como las águilas. Arriba. Sube, santo. Los que aman a Jesús, los que aman a Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no las alcanzarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Santo. Vuela. Arriba. Sube, santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, viernes 4 de septiembre del 2020. Así que un saludo muy especial, muy grande en el Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Y sean cada uno de ustedes bienvenidos a Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Vamos a colocarnos en sintonía con nuestro Padre Celestial. Vamos
a encomendarnos en las manos de Él para dar inicio a nuestro programa con la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y fruto de tu Santo Espíritu, para leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña, a ti sea la gloria, el poder, el amor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, empezamos esta enseñanza, el compartir la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, un saludo muy especial para todos ustedes que están en sintonía a esta hora de la mañana, que me están viendo, que me están escuchando. Para todos y cada uno de ustedes, un saludo en el Señor. Saludo al Padre Jackson, que el Señor le bendiga. Saludo también a Polo Reyes, que el Señor le bendiga. A Liliana, que Dios mío, esta mujer definitivamente. Saludo también a Rosita Pérez, que el Señor le bendiga, mi querida hermana. Y para todos los demás que están ahí siguiendo la transmisión, para Blanca Ortiz, que el Señor también le bendiga, mi querida hermana. Un saludo muy especial para todos y todas. Un abrazo en el Señor. Hoy, hermanos, celebramos el día de Santa Rosa de Palermo. Santa Rosa fue una noble virgen y eremita del siglo XII, del siglo XII, muy venerada en toda Cilicia y en Palermo, Italia, ciudad de la cual ella es patrona. Su nombre en latín significa guirnalda de rosas. Se le atribuyen numerosos milagros, especialmente la extensión de la peste que en su época asolaba el condado de Cilicia. Murió después de haber peregrinado por lugares desiertos, siguiendo el ejemplo de los antiguos anacoretas.
Pues bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este santo día. La primera lectura está tomada en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hoy en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador, lo que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidan cuentas ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejen que venga el Señor. Él iluminará lo que escondes las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 36 con la siguiente antífona. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien, tarde y mañana y el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda a tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como al mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 5, versículo del 33 al 39. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo llevarán y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo. La pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevo. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermano, recuerde compartir esta transmisión en vivo en este momento, en el muro de su Facebook, en los diferentes grupos de Facebook que tú estés, en las diferentes redes sociales que tú estés. Por favor, hermanos, comparta esta transmisión en vivo en este momento para que el mensaje llegue a muchas más almas de Dios, almitas que quieren hoy saciarse del pan espiritual, especialmente el pan de la palabra de Dios. Saludo por aquí, a ver a quién no he saludado: doña Patricia Castrillón Gómez, a Blanca Ortiz,
a Vero Ontiveros, que el Señor le bendiga, a Vique Quintanilla Reyes, también saludo a Doris Pantoja, saludo también, bueno, a ellos, que el Señor les bendiga. Las personas que me piden oración, recuerden que yo las tengo en cuenta para la coronilla de la Divina Misericordia. En ese momento no es un programa de donde yo ore por todos ustedes, sino un programa de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Las oraciones las tendremos en cuenta en la coronilla a las 3 de la tarde. También saludo a Sandra Castillo Reina, que el Señor le bendiga, mi querida hermana, y para todos los demás hermanos y hermanas que me están viendo, un saludo en el Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, vámonos ahora a adentrarnos, a reflexionar a la luz de la palabra que hemos escuchado, mis queridos hermanos. También saludo por ahí a Esteban San, dice que, bueno, un saludo también para él, que el Señor le bendiga, mi querido hermano, en esta mañana. Vamos a ver por aquí, a que me abra este Word para ver lo que he preparado para todos y cada uno de nosotros y ustedes a la luz de este programa, Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Vamos a abrir por aquí el Word donde tengo la reflexión para hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Bueno, mis queridos hermanos, que no se puede meter el vino nuevo en odres viejos, porque se rompen y se estropea el vino. Y lo de Jesús es un vino nuevo, mis queridos hermanos. En otras palabras, el Evangelio es algo nuevo y es algo diferente sobre lo anterior. Más claro, mis queridos hermanos, que no tiene nada que ver con lo que habitualmente entendemos por religión. Me explico, mis queridos hermanos. El sentimiento religioso nos hace temer a Dios y a sus normas y sus leyes. Mediante la religión nos ponemos a bien con Dios. La presencia de Dios está básicamente en el templo. Y ahí, hermanos, es donde los fieles acuden para adorar a Dios, para ponerse en contacto con Dios, con Él. En su presencia, los sacrificios y la penitencia tienen sentido. Allí, hermanos, hacemos oraciones, hacemos sacrificios, cumplimos normas, le adoramos, así nos ganamos su benevolencia, mis queridos hermanos. Y a largo plazo conseguiremos también la salvación, mis queridos hermanos. Perdón, lo de Jesús es algo diferente. Jesús nos habla de Dios como su Padre y nos enseña a tratarle como tal, mis queridos hermanos. Anuncia el reino, que no es algo que está en el futuro, sino una forma diferente de relacionarnos con el Padre Dios y entre nosotros también. Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios, pero su lugar ya no es el templo rodeado de incienso y de velas. Está en nuestros caminos y en nuestras plazas. Se acerca a todos, pero especialmente, hermanos, a los débiles y a los que sufren, hermanos. Su mensaje es el perdón y la reconciliación. Sana nuestras enfermedades y cura nuestras heridas. El Señor, ayer, con todo lo que pasó aquí en ese sector donde yo estoy ubicado, con esa tempestad tan terrible que hubo, yo estoy seguro que el Señor estuvo y está del lado de todas las personas damnificadas. El Señor está con ellos. ¿A través de quién? De las demás personas que hemos estado ayudándoles y colaborándoles. Nos invita entonces el Señor a seguirle para construir aquí y ahora un mundo nuevo, donde todos nosotros podemos vivir con la dignidad de hijos de Dios. Hermanos y hermanas, no se trata de hacer sacrificios ni largas horas de oración.
No hay que hacer esas cosas para ganar la benevolencia de Dios. Su amor ya está con nosotros. Jesús nos lo dejó claro. Y también nos dejó claro que la relación con Dios no se hace directamente con Él, sino a través de los hermanos y a través de las hermanas, en el servicio humilde y desinteresado por su bienestar y por el reino. Este evangelio lo pudimos ver ayer, hermanos, en todo lo que pasó acá, entre toda la comunidad, cómo nos ayudaban los unos con los otros. Ahí está palpable, visible y aplicable el evangelio o lo que les estoy diciendo sobre el reino de Dios. Es un vino nuevo que rompe nuestros esquemas viejos. El vino del Señor es un vino nuevo que viene a romper con todos esos esquemas viejos y esquemas humanos, hermanos. Y nuestros odres viejos también serán rompidos con el nuevo vino del Señor, porque viene a romper todos esos prototipos, todos esos protocolos que tenemos los seres humanos. Mis queridos hermanos, es un vino nuevo que rompe nuestros esquemas viejos y nuestros odres viejos también. Lo nuestro no es una religión más. Mis queridos hermanos, es otra cosa. Hay que ir al evangelio y encontrarse en directo con Jesús, conocerle y amar su mensaje y hacer como Él, estar cerca de nuestros hermanos, preocuparnos por su bien, mis queridos hermanos. Eso es construir el reino de Dios. Y ese es el ministerio que tenemos que administrar, el ministerio de la reconciliación, el ministerio del amor y el ministerio del perdón de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso debemos ser nosotros, unos servidores de Cristo y unos administradores, unas administradoras de los misterios de Dios, hermanos y hermanas. Bien sabemos que en nuestra vida el ser es más importante que el hacer. Cada cristiano podemos hacer diversas cosas de acuerdo con el papel que hemos conseguido en la sociedad. Dar clases, trabajar en una fábrica, jugar profesionalmente fútbol, dirigir el tráfico. San Pablo en esta carta a los Corintios nos recuerda, hermanos, nos recuerda lo que somos todos los cristianos, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso somos todos los cristianos. No solamente es el sacerdote, el papa, el obispo, la religiosa y el seminarista y el diácono. Todos los cristianos nos lo recuerda el apóstol San Pablo hoy en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo del 1 al 5, nos dice el apóstol San Pablo y nos recuerda que todos los cristianos somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No somos otra cosa. Todas nuestras acciones, hermanos y hermanas, derivan en nuestro ser. Somos servidores de Cristo porque Él los llama amigos suyos y lo somos, hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, reconociendo cómo nuestro Dios y Señor nos sentimos, reconociéndolo a Él como nuestro Dios y Señor, nos sentimos y somos sus servidores. Nuestra vinculación con Cristo nos impulsa espontáneamente, hermanos, a ser sus servidores, es decir, a ponernos a su servicio y al servicio del Evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Poniéndonos los zapatos de los que sufren, poniéndonos en los zapatos de los que pasan necesidad,
Mis queridos hermanos, eso es hacer vida el Evangelio. Queremos proclamar a quien nos quiera oír que Jesús es Dios y que es el mejor y que es el que mejor nos ha mostrado el camino que lleva a la verdad y a la vida, mis queridos hermanos. Jesús nos ha revelado y puesto en nuestras manos los misterios de Dios, las verdades que nos arrojan abundante luz sobre quién es Dios y su relación con todos nosotros, hermanos y hermanas. Nos ha mostrado sus administradores. Nos toca, como a cualquier buen administrador, ser fieles a esas verdades y transmitirlas tal como las hemos recibido, porque son las que nos llevan a vivir con sentido y esperanza. Y esas verdades es el Evangelio puro, hermanos. Debemos transmitir el Evangelio puro, no un Evangelio adulterado y profanado, como muchos a veces lo transmiten, hermanos. Nuestros ayunos nos queda un poco lejos la institución de los amigos del novio, de la que nos habla el Evangelio de hoy. Sabiendo además que nosotros siempre gozamos, hermanos y hermanas, de la santa y divina presencia del novio, de la presencia de Cristo, nadie nos lo lleva, hermanos. Los fariseos y los letrados reprochan a Jesús que ellos ayunan, mientras que sus discípulos no lo hacen, simplemente comen, sino que comen y beben. Nuestros ayunos y desvelos nos tienen que venir de nuestro querer seguir a Cristo, al que nos señala el camino para lograr vivir nuestra vida con abundancia de vida y de gozo. Cada día, hermanos, de nuestra existencia renovamos nuestro íntimo deseo y decimos a Jesús: te seguiré donde quieras que vayas. Hermanos y hermanas, le tenemos que pedir al Señor que seamos fieles a su palabra, a su divina palabra. Sabemos que aunque manteniéndonos en la línea del Antiguo Testamento, en la línea de los odres viejos, Jesús nos ha traído un vino nuevo, unas actitudes nuevas, las del Hijo de Dios y hermanos de todos los hombres. Y son esas actitudes las que tenemos que poner a vivir y al servicio de todos, a vino nuevo, odres nuevos. El hombre viejo ha muerto con Cristo en la cruz. Nosotros somos odres nuevos, con vino nuevo, el vino de la alegría, el vino del servicio, el vino de la disponibilidad para lo que sea, mis queridos hermanos, para anunciar el Evangelio de Cristo a todos los hermanos y hermanas. Hoy entonces, mis queridos hermanos, en nuestra reflexión sobre este Evangelio, vemos la trampa que hacen los fariseos y los maestros de la ley a Jesús. Cuando quieren tergiversar o cambiar el Evangelio con una cuestión importante. Ellos quieren tergiversar una situación importante. Sencillamente ellos contraponen el ayuno y rezan de los discípulos de Juan y de los fariseos al comer y beber como lo hacen los discípulos de Jesús. Pero es que los discípulos de Juan y los de nosotros ayunamos, y los suyos, mire, comen y beben. Jesucristo nos dice que en la vida hay un tiempo para ayunar y orar, y hay un tiempo de comer y beber, y eso es la misma persona que reza y ayuna, es la que come y bebe. Lo vemos en la vida cotidiana, hermanos y hermanas. Contemplamos la alegría sencilla de una familia, quizá de nuestra propia familia, hermanos. Y vemos que en otro momento la tribulación vista aquella familia, los sujetos son los mismos, pero cada cosa a su debido tiempo.
¿Podemos acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Dice el Evangelio en Lucas 5:34. Todo tiene su momento. Para todo hay tiempo, hermanos. No podemos hacer las cosas todas a la vez. Para todo hay tiempo, hermanos. Hubo tiempo ayer para que cayera un tremendo aguacero, perjudicara a mucha gente. Hoy hay tiempo que amaneció también lloviendo, pero ya en ese momento hay otro tiempo donde ya se le ve la cara, al menos al mono. Hermanos, para todo hay tiempo, para el orar, para el ayunar, para el comer, para el beber, para el trabajar, para el ayudar, para todo hay tiempo. Este es un tiempo de regresar y un tiempo también de recoger o de coser. Estas palabras dichas por un sabio del Antiguo Testamento, no precisamente los más optimistas, casi coinciden con la sencilla parábola del vestido remendado. Y seguramente coinciden de alguna manera con nuestra propia experiencia. La equivocación es que en el tiempo de coser rasguemos y que durante el tiempo de rasgar cosamos. Es entonces cuando nada nos sale bien, mis queridos hermanos. Nosotros sabemos que como Jesucristo por la pasión y muerte llegaremos a la gloria de la resurrección. Y todo otro camino no es el camino de Dios. Si no es el camino de la pasión, muerte, resurrección del Señor, el camino de la cruz no es camino para llegar al Señor. Mis queridos hermanos, precisamente Simón Pedro es amonestado cuando quiere alejar al Señor de un camino, del único camino. Tu pensamiento no son los de Dios, sino los de los hombres, dice el Señor en uno de los evangelios pasados, mis queridos hermanos. Si podemos gozar de unos momentos de paz y de alegría, aprovechémoslos. Seguramente ya nos vendrán momentos de duro ayuno. La única diferencia es que afortunadamente siempre tendremos al novio con nosotros, es decir, a Cristo el Señor. Y es esto lo que nos sabia o lo que nos da fortaleza, mis queridos hermanos, saber que contamos con la presencia del Señor. Mis queridos hermanos, y es esto también lo que no sabían los fariseos, y quizás por eso en el Evangelio casi siempre se nos presentan como personas malhumoradas, admirando la suave ironía del Señor que trasluce en el Evangelio de hoy. Sobre todo, procuraremos no ser personas malhumoradas, mis queridos hermanos, y estar al servicio de los más necesitados. Recuerde que somos odres nuevos con vino nuevo. El vino del servicio, de la alegría. Mis queridos hermanos, estamos llamados a servir y a no ser servidos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, vamos ahora a pasar a la segunda franja de nuestro programa. ¿Qué dice la Biblia? Yo hoy quiero compartir un tema que está titulado La armadura de Dios, mis queridos hermanos. La armadura de Dios. Vamos por aquí primero a saludar a algunos que no he saludado, que me han escrito por ahí. Bueno, saludo a Doña Patricia, que ya la había saludado. Saludo también por aquí a Vero, ya la había saludado. A la señora Erlinda, que el Señor le bendiga en esta mañana. También saludo a Celia Gómez, bueno, dice por ahí. A Estela Sam, ya la había saludado. Saludo a Sandra Castillo Reina, ya la había también saludado. A Gilberto Guillén. Saludo a Mileide Pérez. A Carla Solís. A Crucitas Creaciones. Bueno, no sé qué era eso. Bueno, si es de una empresa o qué. Bueno, saludo también por aquí, mis queridos hermanos. A ellos ya. Bueno, pasemos entonces ahora sí a la segunda franja de nuestro programa.
¿Qué dice la Biblia? Y hoy vamos a hablar de la armadura de Dios, su significado y cómo usarlas. Cómo usar esas armaduras que Dios nos da a todos para combatir nuestro combate espiritual. En Efesios 6 es el último capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y en los versículos del 10 al 18, Él los anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados, hermanos, bien preparados, mis queridos hermanos. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del maligno, los ataques del diablo. Al vestirnos y usar las armaduras de forma efectiva, hermanos, podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos. Veamos lo que nos dice el apóstol en Efesios 6 del capítulo 10 al versículo 18 sobre la armadura de Dios, para qué sirve y cómo debemos usarlas. Fortalezcasen, dice, preparándonos para la batalla. Fortalezcasen con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Lo primero es, hermanos, fortalecernos en ¿quién? No en nuestras fuerzas, en el poder de Dios. Fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos, hermanos, que dependemos de Dios. Le buscamos en la oración, leemos sus santas palabras y le escuchamos su voz, mis queridos hermanos. Luego debemos vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla. Esto requiere, mis queridos hermanos, iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad y de confianza total en su poder y en su sabiduría, mis queridos hermanos. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Eso es lo que tenemos. Cristo ha vencido ya al diablo en la cruz, es decir, la batalla final está ganada. Sin embargo, hermanos, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto y sagaz e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usando bien las armas que Dios nos da, venceremos, hermanos y hermanas. La guerra espiritual, porque nuestra lucha no está contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, dice el apóstol, póngase en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con la firmeza. Efesios 6, 12 al 13, mis queridos hermanos. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no nos guste. Querámosla ver o no la queramos ver, nos dice 1 Pedro capítulo 5 versículo del 8 al 9, dice: practiquen
el dominio propio y manténgase en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistirles y manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Esto nos dice el apóstol Pablo en 1 Pablo capítulo 5, versículo del 8 al 9. El diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Manteneos firmes o resistirles firmes en la fe. Hermanos, somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, hermanos, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para poder vencer. Solo tenemos que ponérnosla y saberla usar, hermanos y hermanas. Debemos tener en cuenta que es una armadura, no varias, una, no varias. Y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacerle frente a todos los ataques del diablo. No nos podemos hoy el casco y mañana el escudo. No, los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla, y nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, debemos hacer lo mismo. Los militares, cuando van para la montaña, van equipados de cabeza a pies, es decir, llevan su armadura sobre ellos, y es una sola, no son varias. Así nos toca a nosotros vestirnos de la armadura de Dios para combatir al maligno, para poder derrotarlo, mis queridos hermanos. Al usar todas las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el final, hasta que estemos con Jesús por toda la eternidad allá a su lado, mis queridos hermanos. La armadura de Dios, veamos una corta descripción de cada una de las partes de la armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición. Primera, el cinturón de la verdad. Primera armadura para combatir a Satanás, el cinturón de la verdad. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, nos dice Efesios capítulo 6, versículo 14, mis queridos hermanos. El cinturón que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra de honra en su posición que el Señor nos pide, en su posición en Cristo Señor. El diablo, hermanos, intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos entonces, hermanos, permanecer firmes en la verdad que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano, nos dice el apóstol Juan, capítulo 10, versículo 28. ¿Cómo usar el cinturón de la verdad? El cinturón de la verdad. Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una amistad profunda con Dios. Cultiva, mis queridos hermanos, una profunda amistad con Dios a través de la oración. Fortalece tu espíritu cada día, alabando a Dios y pasando el tiempo con Él. Vive una vida íntegra y verás en todas tus acciones, tus palabras hacerse en vida. Segunda arma, la coraza de la justicia. No son varias armas, es una sola, pero esas armas tienen sus partes. Y la segunda es la coraza de la justicia. Protegidos con la coraza de la justicia. Efesios 6:14 también.
La coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales de los soldados. Una herida en el pecho puede ser mortal y por eso el soldado debe cubrirlo bien. Asimismo debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo. Romanos 5:1-3, mis queridos hermanos. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia fuerza o por nuestra propia justicia. La ganamos, hermanos, recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad, mis queridos hermanos. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas. Mantener nuestros ojos puestos en la persona de Jesús, no en nuestro pasado sin Él, en nuestras emociones o en los errores que contenemos o que cometemos, mejor dicho. ¿Cómo usar la coraza? Recuerda tu identidad en Cristo Jesús, que gracias a Él hemos sido justificados y pertenecemos a Dios por toda la eternidad. No creas las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado como si definieran tu presente. Tampoco creas cuando te dice que no puede vencer una tentación. Pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve, a recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagamos. Tercera, el calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, nos dice Efesios 6:15, mis queridos hermanos. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones complejos, sentido de inferioridad, de ansiedad, gente que se burla. La lista es larga. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno, ganaremos vida eterna para que el reino de Dios, por el que Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz en nuestro corazón. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo, nos dice Romanos 14:17, hermanos. Es el mensaje que debemos proclamar. Sí, es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y pueden parecer ilógicas. No ganamos imponiendo o alterándonos, ganamos viviendo llenos de su paz y llegándole a todos los hermanos con la paz de Cristo. ¿Cómo usar el calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No deje que las trampas del enemigo impidan que tú avances efectivamente. Afirma tus pies. Pide a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. Cuarta, hermanos, el escudo de la fe. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Efesios 6:16. Aquí Pablo, hermanos, no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice que para qué la usaremos. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado.
era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas incendiadas y el cuero actuaba como un instante protector. Con el escudo de la fe, hermanos, podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Por eso es importante estar alertas para poder colocar el escudo en lugar preciso y protegernos, mis queridos hermanos. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. No insista a dudar del poder, el amor y la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, estos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con el Señor Jesús. ¿Cómo usar el escudo? Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios, llena tu mente de la verdad y sobre Él y sobre quién eres Él para ti, para tu vida, mis queridos hermanos. Quinto, el casco de la salvación. Tomen el casco de la salvación, Efesios 6:17. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestro corazón lleno de gratitud. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, nos dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mis queridos hermanos. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestra mente dudas sobre nuestra salvación. Somos salvados por Cristo, hermanos, nos dice Gálatas 3, y nadie nos puede arrebatar nuestra salvación. ¿Cómo usar ese casco? Recuerda que eres salvo por Cristo el Señor, y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia a la vida que Jesús desea para cada uno de nosotros. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación, a las tentaciones o sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama, te salvó y eres suyo por la eternidad. Sexta, mis queridos hermanos, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos dice Efesios 6:17. Esta es la única arma de ataque. Las otras son bien defensivas. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Salmo 119. E ilumina nuestras mentes con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, a las mentiras, engaños, a la vez que le atacamos con la verdad, mis queridos hermanos. Recordemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Cómo Él usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Lea Mateo 4 y ahí lo vas a encontrar. Mis queridos hermanos, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más íntimo, lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 nos dice, hermanos. Combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la palabra de Dios. El diablo intentará engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podemos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor.
¿Cómo usar la espada? Estudia la palabra, mis queridos hermanos. Memoriza la palabra. Aprende a usar la palabra de verdad de forma efectiva. Combate las mentiras con su verdad. Guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Él nos pide, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, la importancia de la oración. El soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con Dios, con nuestro comandante, debe ser constante para fortalecernos y recibir sus órdenes con la estrategia que debemos seguir. No solo debemos orar por nuestras luchas y retos o dificultades, sino que debemos apoyar a nuestros hermanos en la oración. Si vemos a alguien, a un hermano luchando contra un pecado o una duda, o si estamos pasando por sufrimientos o persecuciones, debemos apoyarnos con nuestras oraciones y animarnos los unos a los otros, hermanos. Así pondremos a flote la oración y con la oración fortaleceremos nuestras armas para combatir al maligno, mis queridos hermanos. ¿Quieres vencer esta guerra espiritual? Vístete cada día con la armadura de Dios y pasa tiempo en oración delante de Él. Estudia su palabra y mete alerta frente a los ataques del enemigo. Así podrás vencer. De lo contrario, hermanos, serás vencido. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir la historia del día de hoy. Venga por aquí, ¿quién más me ha escrito que no haya saludado en esta mañana? A ver, por aquí hay un montón de comentarios. Saludo a María Mora de Flores, que el Señor le bendiga. Saludo también a Rosario Saca, que Dios te bendiga. Saludo también a María Catagua. Saludo a Mercedes Ayala, a Teresa Calle, que el Señor le bendiga. Saludos para su hija. A doña Silvia Murillo, saludos a sus dos hijas. A Montel Carel, que Dios te bendiga. Liliana, qué fastidiosa. A Sandra Leticia Lozano y a María Robles, que el Señor le bendiga, mi querida hermana, en esta mañana. Bueno, mis queridos hermanos, vamos ahora sí a la historia del día de hoy. Está titulada esta historia para compartir con cada uno de ustedes en esta mañana, mis queridos hermanos. Trae como título, espera si me la carga por aquí este aparato. Dice, por acá está titulada El roble triste, quien no sabía quién era. Había una vez un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Esta historia ya la había compartido, pero la vuelvo a compartir. Todos estaban satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol de roble profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué tan fácil es? No lo escuches, exige el rosal. Es más sencillo tener rosas y ves qué bellas son. Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba hacer lo que los demás le decían, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un búho y al ver la desesperación del árbol exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grande, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieres que sean. Sé tú mismo, conócete y para lograrlo escucha tu voz interior.
Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una visión, cúmplela. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro y asimismo se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos, y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Moraleja y enseñanza para la vida, hermanos. Nunca olvides que somos hijos de Dios, quienes nos ama y desea lo mejor. Fuimos creados a imagen de nuestro Padre Celestial y tenemos el potencial de llegar a ser como Él. Por designio divino tenemos dones, talentos y habilidades únicas que nos ayudarán a cumplir con nuestro destino divino. Somos los arquitectos de nuestra propia felicidad, o somos los arquitectos de nuestra infelicidad, de nuestra ruina, de nuestra decepción. Hermanos, la felicidad o la ruina o la infelicidad está en las manos ¿de quién? Tuyas, porque tú eres el único arquitecto de esa felicidad. O vives como los demás quieres que vivan, o vives como Dios te dice que tienes que vivir. Dios te habla a través de su memoria, a través de su conciencia, y Dios te da diciendo cómo es que tú debes vivir. No viva como los demás quieren que tú seas, hermano. No, tú eres un arquitecto propio de su vida, de su felicidad, hermanos. No le pase como el roble, que bebía confundido porque quería ser manzanos, diciendo que no era un manzano. Quería tener rosas, siendo que no era un rosal. Hasta que por fin alguien le dijo que era lo verdaderamente lo que él era. Nosotros, nuestra identidad nos la ha dado el Señor, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, también saludo a Marimar Gemán Longan. Saludo a Rodolfo Ramón Notario. Bueno, ya lo he saludado. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a orar para ir terminando nuestro programa en el día de hoy, dándole gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza que hoy el Señor nos ha dado. Señor Dios Padre Todopoderoso, extiendo mis brazos hacia ti, Señor, pidiéndote que descienda sobre esta comunidad del Paraíso 1 tu bendición, que nos proteja de todas estas cosas que están pasando, Señor, que seamos sellados con tu sangre. Y te pido también por estos hermanos y hermanas que me están viendo esto a la mañana, por esas necesidades que ellos están pasando en este momento, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de salud, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de social, político, jurídico, judicial. Señor, hoy te los coloco en tus manos. Míralos con ojos de piedad y ayúdales, Señor, a salir adelante y a no dejarse vencer. Ayúdales a colocarse en las armaduras que tú, Señor, nos ha dado para vencer las tentaciones del demonio, para vencer a Satanás y ser hombres y mujeres victoriosos en la vida espiritual, porque debemos tener conciencia, Señor, que nuestra vida espiritual, nuestro combate espiritual no es contra carne y hueso, sino contra espíritu, Señor, y con el poder tuyo, Señor, podremos vencer todas estas huestes malignas que se lanzan como león rugiente. El diablo anda como león rugiente rondando y buscando a quien devorar, y nosotros
nosotros debemos resistirle firmes en la fe. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres firmes en la fe, Señor. Hoy te pido por cada uno de ellos, Señor, bendícelos, cúbrelos con tu sangre preciosa y séllalos con la luz del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Espero que hoy sí la gracia de Dios nos conceda poder transmitir la coronilla a las 3 de la tarde. Ayer no la pude transmitir porque a eso de la 1:30 se soltó un tremendo aguacero en este sector. No solamente en este sector, en todo Medellín. Hubo un vendaval fuerte, dañó muchas casas, gente inundada. Bueno, anoche fue una batalla completa, pero bueno, vamos a ver que el Señor hoy nos regala la oportunidad de poder transmitir la coronilla para todos y cada uno de ustedes. El Señor los bendiga, la Virgen los cubra con su manto. Un feliz y santo día en el Señor para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a despedirnos por aquí con esta cancioncita, la alabanza parrandera. Ay, Diosito, bañate con tu sangre. Doña Marina está cantando y nosotros vamos. Doña Marina está cantando. Los cantores, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Virgen Santa, ¿qué es esto? Claro, como yo le canto, claro, como yo le canto. Aquí está la voz. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. ¡Ay, qué belleza y alabanza parrandera nuestro Diosito, mi amor! Y la gente lo alababa, y la gente lo adoraba, y me decía al oído, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, que nadie te ama como yo, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue porque te amo, pues nadie te ama como yo. Yo tengo 70 años y mi mayor anhelo es alabar a Dios y que lo haga el mundo entero. Y que lo haga el mundo entero. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Aida Pérez. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor.